Para hablarnos más sobre este tema, hoy nos acompaña la internacionalista Arlene Ramírez Baití. Así es, bienvenida Arlene. Vamos a platicar entonces de este tema que no solamente mantiene en alerta a los Estados Unidos, sino a México, a Guatemala, El Salvador, Honduras. Es una crisis migratoria que no solamente, como bien dices, es nacional o podría ser nacional, sino tiene una escala regional. Y ya con la intervención de Donald Trump ayer muy temprano en la mañana, sus primeros tweets, no solamente agresivos, sino amenazadores y desafiantes a todo este orden que ya finalmente se había logrado consolidar. ¿Hasta dónde alcanzan las palabras de Trump para hacer que México reaccione a favor o en contra de esta petición o esta amenaza? Pues mira, yo creo que definitivamente hay una postura, ¿no? Que se fija a partir del mensaje. Ciertamente hay que comprender que para Estados Unidos el tema sigue siendo político, no es un tema humanitario como fuera para los países de Centroamérica. Hay que comprender que ante las elecciones de noviembre 6, pues el presidente Trump está buscando hacer muchas estrategias políticas para mover al electorado. Nacionalismo y sobre todo culpar al Partido Demócrata de una crisis migratoria como la que se está viendo o se avecina, ¿no? Él en su discurso ha sido muy tajante y muy abierto diciendo que bueno, todo esto se ha ocasionado por la reforma migratoria o el proyecto de reforma migratoria de Obama. Esta visita inesperada, muchos dicen fuera de agenda del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en nuestro país, ¿tiene que ver directamente con la caravana? Por supuesto. De hecho, antier, el miércoles justamente, en la mañana, la Secretaría de Estado en Estados Unidos lanzaba este comunicado diciendo que después de la visita a Panamá, Mike Pompeo venía a México a hablar de un tema importante en términos migratorios. Y se hablaba, por supuesto, a meter presión. Por supuesto, sobre todo porque hay dos cosas que a Estados Unidos le preocupa. Uno, que ante la falta de un muro fronterizo, ¿no? Que ese es como el pretexto que quieren meter, ¿no? Busquemos el muro, porque entonces si no tenemos el muro, vean lo que va a pasar. Y dos, el poder hacerse de recursos federales para poder movilizar a las tropas de la Guardia Nacional eventualmente para poder cubrir pues esa parte. El presidente Donald Trump está recurriendo a una estrategia en la que evidentemente él podría quedar bastante bien si se logra contener y aparentemente pues los países ceden a su presión. ¿Qué tanto implica para México el que lleguen tantos migrantes de Centroamérica y se queden en nuestro país? Es un reto muy grande. Hace unos años seguramente ustedes recordarán el caso de los menores no acompañados, que también generó bastante especulación y bastante controversia, sobre todo porque la infraestructura que se requiere para atender en términos humanitarios a los grupos vulnerables, como son los niños y las personas de la tercera edad, pues requiere no solamente un esfuerzo nacional, sino además pues recursos internacionales, como ya se vio el día de ayer, un llamado a ACNUR, no a este alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. ¿Por qué? Porque se necesita primero garantizar el respeto a los derechos humanos, pero además el derecho de tránsito no nada más es dejarlos pasar. Sí. Y en ese sentido, las caravanas, aunque se pongan carpas, como decían, o que haya dormitorios ambulantes y demás, pues no nada más es la infraestructura urbana que se pudiera facilitar, ¿no? Sino toda la atención médica. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si en algún caso muy trágico fallece algún hondureño? ¿Qué va a pasar si caen enfermos? O sea, ¿qué redes son las que los van a ayudar? ¿Qué te parece este anuncio que hace Andrés Manuel López Obrador de darles visas de trabajo, de mantenerlos vigilados durante su paso por México? Me parece que es muy osado la propuesta, no es descabellado y por supuesto que eso podría ser una solución. Sin embargo, de momento me parece que es osado en el sentido de que, bueno, tenemos que asegurar primero la infraestructura y de empleos, la generación no solamente de oportunidades productivas, sino imagínate, vamos a suponer que llega una familia y bajo ese anuncio entonces podrían decir el próximo presidente o ya el presidente de México siguiente ha dicho que vamos a tener una visa. ¿Cuáles son los criterios? ¿A quién sí se le va a dar visa y a quién no? Porque además, para una visa de empleo necesitas revisar los antecedentes penales de la persona, ¿no? Claro. Con estos tuitazos de Trump ayer por la mañana y la amenaza diciendo, a mí me importa más el tema migratorio que el mismo tratado México, Estados Unidos, Canadá. Tremendo. Y el tratado no se ha firmado. Exacto. ¿Qué pasa? Pues mira, justamente después de esos tweets viene la especulación y dicen, bueno, seguramente pudiera el Senado de los Estados Unidos aplazar hasta enero de 2019 la ratificación del acuerdo. Y eso evidentemente cambia radicalmente el escenario primero con el que ya se había llegado a la negociación. No solamente es un mecanismo evidentemente discursivo para presionar y para generar en redes sociales todo un movimiento de efervescencia en contra
de lo que pudiera ser la llegada de los más de 3,000 hondureños a los Estados Unidos, que eso es muy difícil, porque imagínate en el camino, pues muchos irán quedando, otros no van a pasar. Lo que veíamos justamente en las imágenes que de lo que hace la Policía Federal, pues es lo que hace cualquier policía fronteriza. Hay que entender que México ha tenido siempre un espíritu abierto a los refugiados, abierto a los migrantes, pero en una condición tan masiva como la que estamos viendo el día de hoy, también es derecho del país, porque así lo establece la Convención de Viena, filtrar y ver quién puede pedir asilo y quién puede además cumplir las condiciones migratorias para poder entrar al país sin ninguna restricción. Claro, podemos estar a favor o en contra de la caravana, eso claro, es discutible. Así es. Pero ¿quién observa? ¿Quién señala a los presidentes de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua? O sea, parece que no están inertes, parece que no les importa que salgan los ciudadanos y vayan a Estados Unidos. Nadie les ha puesto un alto. ¿Quién podría ponerles? Naciones Unidas ha hecho un llamado y de hecho justamente la Asamblea General en esta sesión 73 donde hubo la visita incluso al presidente Enrique Peña, México lanza una iniciativa por la migración en el que justamente Jorge va en ese sentido. El llamado no tiene que ser hacia los países receptores, sino a los países expulsores de los migrantes. ¿Qué condiciones está generando el país, vamos a suponer Honduras, para combatir la delincuencia, el crimen organizado, las condiciones que están generando? Porque ciertamente te pones en los zapatos de un migrante, de una mamá que sale con sus hijos y lo que quiere, claro, exactamente. Y entonces en la parte humanitaria definitivamente no hay discusión. Pero en la parte que es quizás hacia donde va el discurso del presidente Trump, ¿por qué tienen que hacerse responsables los países receptores cuando los países expulsores no están haciendo absolutamente nada por atender a la población? Y es un dilema bastante fuerte, ¿no? Bueno, que va a seguir en los próximos días. Por supuesto. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias.